En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta TV Noticias al cierre. Estimados televidentes, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Estamos jueves, estamos precediendo el fin de semana, tenemos información de primera mano, invitados y en honor al tiempo hay tanto que comentar sobre todo lo acontecido en la asamblea con la ex asambleísta Ana Galarza, pero será materia de otro momento debido a nuestros invitados. Entiendo que hay 3 invitados en Manta, 2 en Puerto Viejo y bueno, pues no es para menos, tenemos que hacerlo de manera rápida. ¿Qué pasó ahí? Rompió el protocolo. Buenas noches. Malena, buenas noches. Tremendo, se le filtraron. ¿Qué pasó? Debe ser amiga suya, pues. Debe ser colega nuestra. Debe ser una persona conocida. Ella está acá. Buenas noches, Malena. En efecto, la destitución de Ana Galarza toma los medios nacionales como un hecho relevante. Nosotros en Manta tenemos 3 invitados, Malena. Entiendo que en la capital manavita tenemos invitados. ¿Quiénes hay en Manta? Bueno, en Puerto Viejo tenemos a la abogada María José Fernández. Ella es candidata a concejala de la ciudad de Puerto Viejo, del distrito número 1, por el movimiento Camino. Bueno, en realidad es una alianza que hay entre Unidad Primero, Partido Social Cristiano y Camino. Se han unido las 3 organizaciones para poder captar el voto popular. Así que con la abogada María José Fernández estaremos conversando en unos instantes más. También tengo un segundo invitado, el abogado Franklin Moreno. Él es candidato, o más bien postulante, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 invitados en Puerto Viejo y en Manta. ¿Quiénes tenemos, Carlos? Bueno, ya aquí, cerquita mío, que usted vio que rompió el protocolo, está la presidenta del Colegio de Periodistas de Manabí. Está la licenciada Marta Paz García, María Beatriz Santos, que está invitada, no llega aún y estamos esperando un tercer invitado. Así que, amigos, tenemos 3 invitados al día de hoy. Nos vamos a un bloque publicitario, amigos, y en breve retornamos con ustedes en este jueves, 7 de febrero. Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Hoy es jueves 7 de febrero, ya estamos con ustedes desde el puerto de Manta, la capital turística del Ecuador. Nos acompaña una distinguida dama, vicepresidenta de la Junta Cívica de la ciudad, presidenta del Colegio de Periodistas de Manabí. Lleva adelante un emprendimiento social de destacar a la mujer en un encuentro nacional. Y ahora decidió incursionar en el ámbito de la política por la izquierda democrática. Estamos hablando de la licenciada Marta Paz García. Licenciada, buenas noches, gracias por compartir con nosotros. Muy buenas noches, mi querido Carlos, muy buenas noches a la ciudadanía, a nuestros colegas. Gracias por esta invitación. Muy bien, entonces ya usted decidió incursionar en la política. Bueno, hay un refrán que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Definitivamente, mi vida siempre ha sido servir a la ciudadanía, a la mujer, todo por la mujer, por los niños, por las personas de la tercera edad, y qué mejor si lo podemos hacer desde un sitio de la Alcaldía de Manta. Muy bien, oiga, y se vistió de naranja, pues, ¿no? Estamos en la ola naranja. Así se Nosotros somos la la ola naranja, izquierda democrática. Sí, y entonces ahora desde la función de concejal usted quiere llevar adelante todos estos procesos sociales que se han cumplido. Así es, nosotros queremos llevar los diferentes ejes que queremos para la ciudad, como lo ha dicho nuestro candidato Trajano Andrades. Queremos una ciudad mejor, una ciudad segura, una ciudad sin contaminación, una ciudad de respeto, una ciudad de turismo, una ciudad que realmente vale lo que pesa.
decir, queremos un cambio para Manta. Que sea la gran ciudad. Que sea la gran metrópolis. Ajá. La gran metrópolis, ya que no siempre sea el cantón Manta o la ciudad de Manta, que sea la metrópolis, que diga, vamos a estar en Manta, porque es segura, porque es turismo, porque estamos fuera de la contaminación, porque lo que más nos perjudica a nosotros como ciudad turística es la inseguridad y la contaminación ambiental. Oiga, me olvidé el protocolo de que usted salude a su buena amiga, compañera de gremio. Mi querida amiga, compañera Malena Cardona, un saludo a la distancia para ti. Oiga, y a propósito, ¿usted no me va a descuidar el Encuentro Nacional de Mujeres? ¿O sí? No, tenemos el 9 de marzo el 13º Encuentro Nacional Manta Mujer 2019, donde participan mujeres de todo el país, mujeres de la provincia. Pero ya están designadas algunas, ya tenemos algunas. Ya tenemos algunas ¿Cómo designadas. cuál? A ver, aquí entre nos nomás, como diríamos. Bueno, aquí entre nos tenemos al mérito empresarial, tenemos a doña Eloísa Cuello. Al mérito social humanitario tenemos a la presidenta del patronato municipal del Cantón Pichincha, porque recuérdese que es nacional. También tenemos a María Josefa Coronel, periodista y colega que llevará el mérito periodístico a nivel nacional. Tenemos a Paola Andrade, es una mujer que lucha por los derechos humanos de Guayaquil, también ella va a participar con nosotros. Tenemos la representante de revista Cosas del Ecuador, la directora al mérito comunicacional organizacional. Y tenemos a mujeres destacadas. Vamos a tener a la presidenta de la Asamblea Nacional, al mérito político nacional. Ella ha hecho un buen trabajo. Pues nuestra bandera política es una cosa y el evento de la mujer es otro. O sea, Manta será escenario de este gran evento. Manta será escenario como todos los años de este gran evento. ¿Cuántos años lleva allí? 13 años ya. Ah, 13ª edición. 13ª edición. Oiga, ¿y qué siente una mujer cuando ha dedicado parte de su actividad a lo social? Fuimos compañeros en el Mercurio. ¿Sí recuerdas esos momentos? Así es. ¿Ah? Y esos sociales, sección social. Y ese momento yo creo que lo hemos perdido la amistad, el compañerismo. Ahora creo que los colegas y los compañeros vienen, hacen su trabajo y se van. Antes había compañerismo, había hermandad, muchas ocasiones hasta nos tapábamos algo fuera de lo normal de un medio de comunicación. En los fines de semana salíamos, comíamos, disfrutábamos. Yo creo que esa camaradería, esa hermandad de compañeros, periodistas, de colegas, se ha perdido un poco. ¿No? Nuestra amiga Anita Ceballo, ella es la reina del periodismo aquí en Manta. Bueno, Marta, entonces usted va a seguir adelante en estos días de campaña y vamos a tener la oportunidad de seguir conversando acá. Muchas gracias. Sobre los ejes, ¿no? Usted me habló de 5 ejes. Sí, nosotros tenemos 4 ejes. El de contaminación, delincuencia y drogas, basta de la corrupción y el desarrollo de empleos que vamos a tener también, con el que vamos a trabajar. Muy bien, eso lo vamos a hablar en la próxima entrevista que ya claro la que dejamos pactada aquí. Claro que sí. Éxitos en su campaña. Muchas gracias. Invitarlos a que rayen todo lista 12. Es la hora de un cambio. Manta para todos. Trajano Andrade, alcaldes y sus candidatos a concejales. Gracias. Que tenga éxito. Muchas gracias, compañero, y gracias a toda la ciudadanía. Y gracias por estar con nosotros. Una colega periodista que decide ingresar a la política, le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Sobre todo, tenemos la suerte de conocerla muchos años de trabajo. Muchas gracias. Solamente estamos aquí es para servir a la ciudad. No estamos como el típico político que va no solamente a trabajar por una ciudad, sino a englobar muchas otras cosas. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a la ciudad, porque para eso estamos, para servir. Gracias. Muchas gracias. Marta Paz García, aquí en Televisión Manabita. Nos vamos a la capital manabita con Malena Cardona. Malena, usted tiene la palabra. Gracias, Carlos. Efectivamente, acá en la ciudad de Puerto Viejo tenemos invitados. Empezamos con una dama, candidata a concejala de la ciudad de Puerto Viejo por el distrito número 1, en una alianza estratégica, según la han podido promocionar y dar a conocer en los diferentes sectores, entre el Partido Social Cristiano, Unidad Primero y Camino. Ellos están haciendo un trabajo bastante visible, se lo ha notado en los diferentes sectores de la ciudad de Puerto Viejo, y esta noche la tenemos acá a María José Fernández. La candidata está en el tercer puesto de Distrito 1, pero pues el trabajo que hemos visto que ha realizado, María José, parece que usted estuviera candidata a alcaldesa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Malena. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos y todas quienes nos están viendo por este canal. Efectivamente, bueno, el trabajo que estoy desarrollando en el territorio, como ustedes conocen, no obedece a un trabajo aislado.
he podido participar como directora provincial del Consejo de Participación Ciudadana en su momento y de la Defensoría del Pueblo para lo que tiene que ver Manaví y Santo Domingo. Como usted conoce, Malena, son instituciones muy cercanas a la gente, por lo tanto tenemos el conocimiento de las necesidades y cuál es justamente lo que la gente necesita que se traduzca en ordenanzas. Bueno, eso es realmente punto a favor para usted, más que como María José Fernández como candidata, porque resulta que hay candidatos, que incluso hay candidatos hasta dignidades provinciales, y le preguntas, pero ¿sabe la realidad de Manaví? Y dicen, no tengo un mes, no tengo 2 meses, 3, es imposible. Pero sabemos que usted, dentro de esos cargos que ha podido tener como responsabilidad que Manaví, ha aprendido a conocer ciertos sectores, más allá de que no ha sido muy divorciado el hecho de que antes de esos puestos aquí en Manaví, ya ha conocido en esas mismas o paralelamente en otras provincias temas relacionados con los grupos vulnerables, con las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres violentadas, etcétera. Sí, Malena, es importante recalcar que no solamente es plasmar la realidad. Como tuve la oportunidad de ser coordinadora zonal de la Defensoría del Pueblo, pudimos presentar proyectos de ordenanzas para grupos de atención prioritarios o altamente vulnerables. Cabe recalcar que se han presentado proyectos de ordenanza en la temática de protección de los adultos mayores, así como también se presentó en la temática de personas con discapacidad en este cantón, pero también presentamos y se la puso en el Consejo Cantonal el tema de crear la primera ordenanza integral en protección de los derechos de las mujeres. En ese contexto justamente es lo que voy a aportar, porque no me puedo desnaturalizar de mi esencia natural de una protección y defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Bien, en ese sentido, empecemos por la penúltima parte referente al tema de los derechos de las mujeres. Aquí ya se ha hecho propuestas por parte de algunos organismos o activistas de mujeres, de defensa de las mujeres y sus derechos relacionados, como por ejemplo, motivar, incentivar, presentar proyectos que redunden en darle una protección, pero una protección efectiva. Y dentro de esa protección efectiva, que hay un presupuesto adecuado, por ejemplo, para los consejos respectivos que están dentro de sus competencias también, pero además que haya la posibilidad, por ejemplo, de una casa de acogida. Aquí las organizaciones de mujeres se lo pidieron al actual alcalde y no sé si lo archivaron, no sé si lo guardaron o si lo tienen tal vez para análisis, pero esa es una de las plegarias, por así decirlo, que de manera exigente las mujeres están luchando, no solamente a nivel nacional, pero a nivel local, ya como ciudad, como Puerto Viejo. En esa línea de ideas, Malena, es importante indicar que justamente el proyecto de ordenanza en la cual estoy trabajando es que estos cuerpos normativos permiten tener la sostenibilidad de los planes, proyectos y programas que tengan los GATS municipales. En ese sentido, también recordemos que el COTAC establece el porcentaje del 10% del presupuesto tiene que estar destinado a los proyectos que vayan enfocados a la protección y tutela de los grupos de atención prioritaria o altamente vulnerables. No quiero decir con esto que la mujer sea per se un grupo vulnerable, sino que el momento que es violentada forma parte de este grupo que el Estado en cualquiera de sus niveles tiene que tener, recogerla y crear acciones afirmativas para bajar los índices de violencia. En ese contexto es importante señalar que en este proyecto de ordenanza, para lograr la sostenibilidad, se tiene pensado crear el primer centro de acogida, pero integral. ¿Por qué yo quiero decir integral, Malena? Y aquí es importantísimo, porque más allá de ese abrigo que le podemos dar a nuestras mujeres violentadas, tanto física también como un aspecto psicológico, necesitamos incursionarles en un aspecto de emprendimiento. Lo que necesitan las mujeres en ese contexto... Ese es el punto, porque es que, perdón que le interrumpa, María José, el tema es que muchos creen que cuando se habla de una casa de acogida es que fulana la golpeó el marido, la amenazó de muerte y resulta que ella va a la casa de acogida, la tienen allí, pasa una semana, 2 semanas, se recupera entre comillas y regresa al lugar de origen donde fue violentada para seguir siéndolo. Pero en la parte integral tiene que ver precisamente no solamente con acogerla en el momento por decirlo así, del incidente, sino en darle otras posibilidades. Pero qué interesante lo que usted acaba de mencionar, porque esta mujer que ha sido víctima es una secuencia y es constitucionalmente violentada. Y el círculo final de este aspecto vicioso es el femicidio. Lo que nosotros tenemos que rescatar y crear las medidas preventivas como Estado, en este caso el GAT municipal, teniendo un centro de atención integral para la mujer. Pero ¿por qué es importante el emprendimiento, como usted lo acaba de mencionar?
porque le estamos dando las herramientas, los mecanismos necesarios a esa mujer para lograr una independencia económica. ¿Y por qué es que no puede salir de ese seno violento en el cual están las mujeres? Porque no tiene acogida por parte del Estado y a veces también una carencia familiar, también hay aspectos religiosos muy marcados, y es importante cuando hablamos que esta protección es transversal, integral. Con esto vamos a bajar, estoy totalmente segura, Magdalena, los indicadores alarmantes en los cuales la sociedad estamos viviendo en lo que tiene que ver con el femicidio. Hemos tenido hace 3 semanas una marcha bastante importante acerca de un rechazo que tenemos a las mujeres de estos actos que traen una connotación social, pero cuando nosotros protegemos a la mujer es también vital señalar que protegemos a la familia, porque son niños, niñas y adolescentes que también están en un círculo vicioso en la cual como Estado tenemos la obligatoriedad no solamente de crear políticas públicas, sino que estas tienen que estar aterrizadas lógicamente en ordenanza que llega a la obligatoriedad de contar con un presupuesto y con planes y proyectos que sean realmente sostenibles. Usted también se refirió, luego del tema de las mujeres, se refirió a otra parte que es fundamental y que realmente pocos candidatos hemos visto o hemos escuchado aquí precisamente en estos estudios que se refieren al tema de la naturaleza. Puede sonar muy superfluo, pero es nuestro ecosistema, es el lugar donde habitamos, y si no lo hacemos en un ambiente acorde a eso, simplemente cada día estamos más, el calentamiento global, la contaminación y todo lo que eso conlleva. ¿Cuál es, en este caso, las ideas que tiene María José Fernández para proyectar en normativa en el seno del Consejo Cantonal y poder tener un ambiente más amigable, más adecuado para vivir en armonía con la naturaleza? Yo creo que primero indicarle, Malena, que hay un marco constitucional. La Constitución del 2008 de la República del Ecuador es una de las constituciones más admiradas porque ya recoge los derechos de la naturaleza. Sin embargo, de aquello, desde la territorialidad, desde la localidad, se creen también cuerpos normativos como ordenanzas que vengan a blindar en lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Es importante también rescatar lo que hay en el derecho comparado, coger legislaciones como por ejemplo del departamento de Mendoza, también en Chile, como país en Chile, donde existen ya mecanismos muy importantes, valiosos, que es importantísimo que nosotros podamos tenerlos en nuestra localidad para precautelar el derecho a la naturaleza. Solamente para mencionar, como por ejemplo en Chile, no existe el desperdicio de fundas plásticas porque solamente se le consignan al usuario de compras 2 fundas por persona. Yo creo que esto es importante, es un ejercicio solo para mencionar ciertas pinceladas que son importantes tenerlas dentro de una ordenanza. Otra de ellas, por ejemplo, es la que existe en Argentina, el tema de la corresponsabilidad ciudadana al momento de cumplir la mayoría de edad, contribuir con la reforestación ambiental. Esta ordenanza no solamente puede basarse en un aspecto participativo de socialización, también tiene un aspecto técnico y, por qué no decir, recuperar la autonomía y la identidad portovejense a poder nosotros también reforestar los tamarindos. Y recuperar el río Puerto Viejo, esa es otra pelea fuerte y dura. Gracias. Absolutamente, muchísimas gracias. A usted ha sido la abogada María José Fernández, candidata a concejala de Puerto Viejo por el distrito número 1 de la alianza entre el Partido Social Cristiano, Unidad Primero y también Camino. Vamos a nuestra pausa publicitaria, regresamos ya. Entrevista en TV Noticias. Seguimos con ustedes, amigos televidentes. Desde el puerto de Manta, la ingeniera María Beatriz Santos está con nosotros, candidata concejal por el movimiento Sí Podemos. Lista 72. Buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches, estimado Carlos. Muchísimas gracias a Televisión Manavita siempre por la apertura. A María Beatriz Santos, una joven que ahora incursiona en un nuevo reto, servirle a la ciudadanía de Manta desde el municipio. Pero yo la vi aquí mismo sentada y hablábamos de otra opción, como ser alcalde. ¿Qué pasó? Así es. Ese era el sueño de María Beatriz Santos. Una precandidatura, ¿no? Así es, una precandidatura por parte del movimiento del que fui parte por mucho tiempo. Ustedes saben. Así es, yo fui miembro de Alianza País y más que eso estoy totalmente agradecida porque gracias a ello yo pude servirle a mi ciudad, a mi provincia,
desde la gerencia del Hospital de Manta, donde pudimos acreditar al hospital, hacer un buen trabajo en la época del terremoto. Post-terremoto. Lo duro que fue eso. Post-terremoto. Así es, pero lo pudimos solventar gracias a ese gran equipo del Hospital Rodríguez Zambrano, a quien siempre tengo en mi corazón. ¿Y cómo se vinculó allí con el movimiento Si Podemos? Bueno, después de esta precandidatura justamente se genera ya una buena incidencia de votación de Manta a favor de María Beatriz Santos. Lastimosamente, pues la directiva provincial de Alianza País no respetó lo que había escogido la militancia de Alianza País Manta. Los acuerdos. Así es, no lastimosamente la directiva provincial pues llegó a acuerdos con una persona que no era militante de Alianza País, y con eso llegaron a una negociación con la esposa del actual alcalde, y con eso pues ella está participando. ¿No hay resentimientos? No, para nada. Yo siempre voy a estar agradecida con Alianza País por la oportunidad que me dio. ¿Se abren otras puertas? De servirle. Siempre se abren otras puertas, y es esas las puertas que se abrieron. Un agradecimiento a todos los movimientos y partidos políticos que vieron en María Beatriz un buen perfil para servirle a la ciudad de Manta. Yo tuve algunas propuestas, pero aquí sí hacer hincapié, mi querido Carlos, que yo acepté la propuesta del movimiento Sí Podemos, de ese gran administrador como es José Delgado. Básicamente porque tenemos la misma convicción de que el ser humano debe ser la prioridad en todos, absolutamente todos los proyectos que se implementen en la ciudad de Manta. ¿Y cómo vamos a poder? Esa es la pregunta, porque Si Podemos tiene un significado y un significante. ¿Cuál es el significado de aquello? Sí podemos construir un Manta para todos, un Manta planificado con una visión prospectiva a largo plazo. ¿Qué es lo que nos está pasando factura actualmente en Manta? Lastimosamente, las obras se han generado de manera aislada, sin una planificación de ciudad a largo plazo. Nosotros queremos un Manta como una gran ecociudad, una ciudad donde haya crecimiento, pero también exista desarrollo social. Y esto se lo digo, estimado Carlos, porque aquí en Manta se ha invertido más de 100 millones en pasos de desnivel, pero lastimosamente en los barrios continúan comprando agua en tanqueros. Hemos recorrido los barrios de nuestra ciudad y nos manifiestan: no ha llegado la obra pública aquí. En Tarqui, la zona cero de Tarqui, ¿cómo está? Totalmente desprovista. A ver, una de sus funciones específicas o básicas es la fiscalización. Así es. ¿Usted va a pedir fiscalización de esas obras? Totalmente. El equipo de José Delgado, junto a José Delgado, llegando al municipio, si contamos con el voto de cada uno de los ciudadanos de Manta, llegamos al municipio de Manta, lo primero que haremos es fiscalizar, pero también de manera ordenada, coherente, continuar con la obra pública. La obra pública no puede parar. No se va a paralizar. ¿No? Tiene que haber una adecuada fiscalización, porque tenemos proyectos que están fuera de tiempo, con incrementos en sus rubros de obra, que están generándole un gran problema a la ciudad de Manta y a todos los mantenses, porque esto se paga con los predios que nosotros pagamos. Eso se llama la 113. Así es, retraso de obra, y no sabemos qué está pasando allí. Oiga, y sobre algo elemental también, Transire, van a revisar Veolia con EPAN. Así es, le cuento que ¿Van a revisar o...? Bueno, le cuento que este es un compromiso clarísimo de todo el equipo de José Delgado, de nosotros como concejales, y por eso estamos pidiendo a la ciudadanía ese voto en plancha de todo por la lista 72 Movimientos Sí Podemos, porque José Delgado necesita de su equipo de concejales en el municipio para pedir la revisión inmediata de esos contratos que nos están pasando factura a todos los mantenses, querido Carlos. Revisen a la ciudadanía sus consumos y su planilla de agua, y todos los ciudadanos de Manta nos dicen: se ha elevado el valor de la planilla y no ha mejorado el tema del abastecimiento, la calidad del agua. Los temas de abastecimiento continúan en los barrios, que les llega una vez, 2 veces a la semana. Por eso les decía que siguen comprando tanqueros de agua. Ingeniera, se me acaba el tiempo. La última pregunta. ¿Cómo responden ustedes a la anticampaña? ¿Le prestan atención o siguen el camino que se trazaron para llegar donde deben de llegar? La campaña de José Delgado, de Jaime Estrada, también a la prefectura de Manabí, es la campaña de la alegría, una campaña que se basa en propuestas,
junto a José Delgado tenemos un plan de ciudad para Manta, propuestas que se basan en responsabilidad social, en innovación, en turismo, en mejorar los temas económicos, porque la gente nos pide trabajo y más trabajo. Así que nosotros a esos inventos que a veces se generan, pues los respondemos con propuestas, porque Manta necesita que siga creciendo como ese gran ente turístico, pero lo primero que tenemos que trabajar es en eliminar tanta contaminación que nos está pasando factura a nuestros ríos y a nuestras bellas playas. Gracias por estar con nosotros, ingeniera, y éxitos, ¿ah? Muchísimas gracias. Servir para vivir será posible porque contigo sí podemos. La ingeniera María Beatriz Santos, aquí en Televisión Manavita. ¿Vamos a un corte o nos vamos a Puerto Viejo? Nos vamos hasta donde Malena Cardona, tenemos nuestro próximo invitado en el SEC de la capital manavita. Malena, continuamos con usted. Efectivamente, gracias Carlos. Ahora vamos acá desde la ciudad de Puerto Viejo a dar inicio a otra entrevista. Esta vez le damos la bienvenida al abogado Franklin Moreno Quesada. Él es candidato, o más bien postulante, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un ecuatoriano oriundo de la provincia del Guayas. Está aquí con nosotros, visita la provincia de Manabí para un poco dar a conocer cuál es el alcance y un poco también decirle a ustedes, televidentes, qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque de cada 10 ecuatorianos, 6 no saben prácticamente que en las próximas elecciones van a elegir a este consejo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, doctora Malena. Indudablemente que los ecuatorianos estamos preocupados porque hay una poca difusión de este proceso singular de elegir por primera vez a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y Malena tiene razón, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Es un órgano de la función de transparencia y control social. Es el órgano que permite prevenir y combatir los actos de corrupción. Es el órgano que permite designar a las más altas autoridades a través de un proceso de impugnación y a través de un proceso de selección. Es el organismo que permite que tú puedas ejercitar con eficacia los derechos que te consagra la Constitución, como los derechos de participación para elegir y ser elegido. Lo que sucede que los antecedentes funestos del anterior Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido condenado por todos ustedes, porque ese Consejo de Participación Ciudadana se dejó manipular por el presidente de la República y entonces las autoridades que fueron electas no respondieron a ese concurso de merecimiento y capacidades electos con transparencia, con autonomía y con imparcialidad. Y más bien, ahora estamos afligidos que la mayoría de esas autoridades son sujetos de grandes procesos con carácter de peculados y delitos que se han robado el dinero, el presupuesto del Estado. Usted ha hecho una pequeña síntesis de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los 5 poderes o funciones del Estado que la Constitución prevé como tal y que decíamos, hay incluso desconocimiento en ese sentido, ¿no? No saben que antes solamente eran 3, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se incorporaron en la Constitución del 2008 2 más, el Consejo Nacional Electoral y obviamente el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué es necesario, doctor, que los ecuatorianos y que las ecuatorianas tengamos una plena cabalidad al momento de elegir a este nuevo consejo que designará en el resto de las provincias del país, también las autoridades del mismo, para poder tener un correcto y sobre todo que llene las expectativas de todos y de todas en cuanto a la ejecución de sus competencias? Esas palabras suyas son las que la ciudadanía debe tener presente. Es la primera vez que tú, ciudadano de mi patria, tienes la oportunidad de elegir a las mejores personas. Y se ha buscado que no estemos identificados con los partidos políticos, sino más bien que seamos nominados por organismos de la sociedad civil. En el caso de tu candidato, Franklin Moreno, yo soy postulado por el Colegio de Especialistas en Derechos Humanos del Ecuador. Y lo que vamos a hacer se conoce a través de nuestra propuesta o a través de la trayectoria que nos ha correspondido. En el caso de Franklin Moreno, he sido educador, capacitador, defensor de los derechos humanos, legislador, director de escuela, director de colegio, profesor universitario, autor de varias obras en derechos humanos y de varios artículos que constan en la Constitución como promotor de los derechos humanos. ¿Qué puede
garantizar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que quienes sean electos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las próximas elecciones, no, por decirlo de alguna manera, no estén a expensas de lo que el gobierno de turno le pueda decir, le pueda direccionar, como solía suceder? ¿Cuál es la garantía que tienen para decir, bueno, hay que votar por ellos o por ellas? Malena, la garantía la tiene el elector, porque él tiene que escoger a los mejores hombres, aquellos hombres que a través de su vida han servido a la comunidad. Y a las mujeres también, pues, ¿no? Desde luego, hombres, mujeres y nacionalidades indígenas. 3, 3 y 1, así es, ¿no? 3 varones, 3 mujeres, un representante de las nacionalidades indígenas. Pero lo que dice la señorita que nos entrevista es que tú tienes el poder en la selección de los mejores valores, de esos hombres que a través de su vida hayan servido a la comunidad, que sean independientes, que sean autónomos, que sean transparentes, que sean probos, porque si no vamos a correr el riesgo de que sean titereteados por los poderes del Estado. Y lo que dice Malena es lo que quiere la comunidad, porque los anteriores autoridades electas por Consejo de Participación nos avergüenzan, porque la corrupción, que todo lo corroe, que todo lo pudre, ha hecho presa del presupuesto del Estado. Y hoy nos dice el presidente de la República, no puedo entregar las viviendas porque no hay recursos. ¿Dónde están los recursos? Entonces, esas falta de servicios públicos son producto porque los corruptos han llevado los dineros del Estado. Por eso Franklin Moreno tiene 2 propuestas: crear la Comisión de Lucha contra la Corrupción y crear la Comisión de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Bueno, pero está dentro de sus competencias crear estas comisiones paralelas al Consejo, porque todos sabemos que hay una vinculación directa con la ciudadanía en cuanto a que se pueden dentro del Consejo formar los observatorios o las veedurías ciudadanas precisamente para luchar con el tema de la corrupción. Es que, Malena, los ecuatorianos hemos sido engañados por las autoridades anteriores, porque usted como profesional del derecho sabe que el artículo 208 de la Constitución de la República le entrega las facultades, atribuciones y deberes al Consejo de Participación para prevenir los actos de corrupción, para investigar los actos de corrupción, para determinar responsabilidades sobre los actos de corrupción, para denunciarlos, para acusar y, sobre todo, ecuatorianos, para lograr el decomiso de los bienes de los corruptos. Esas facultades las tiene el Consejo de Participación Ciudadana, sino que las autoridades las han invisibilizado. Inclusive, nuestro propio presidente nos sorprende que ha creado una secretaría contra la corrupción. ¿Cómo puede ser posible, ecuatorianos, que pongamos al ratón a cuidar el queso? Porque si la corrupción se genera desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo puede ser posible que el presidente del Ejecutivo cree una comisión para vigilarse a sí mismo? No, ecuatorianos. La Comisión de Lucha contra la Corrupción es una facultad constitucional para que la conforme el Consejo de Participación Ciudadana. Y la otra comisión, la otra propuesta es crear la Comisión de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Los derechos de usuarios y consumidores son todos ustedes, ecuatorianos, todos ustedes que consumimos bienes y servicios públicos y privados. ¿Por qué se hace necesario, doctor, tener que, digamos que formar una comisión de esta naturaleza? Porque tenemos una ley también que prevé la protección a los consumidores, a los usuarios, pero ahí la tenemos, prácticamente es ornamental. Tenemos la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y tenemos sus disposiciones que son de protección, pero tenemos una Defensoría del Pueblo que ha resultado morosa, porque a pesar de que los artículos 214 le entrega la facultad a la Defensoría del Pueblo para tomar resoluciones cuando se vulneran los derechos de los ecuatorianos, que incluyen los derechos de los usuarios y consumidores, la Defensoría del Pueblo no ha respondido. Entonces, nosotros seguimos siendo víctimas. Ayer nomás, por vergüenza, el presidente de la República revocó la actitud de la usura que imponían los proveedores a los tarjetavientes, porque cuando no se controla a los organismos que proveen bienes y servicios
públicos o privados, se dan esos abusos de la usura. Muy bien. Y se dan todos los días abusos. Así es. Bueno. Mañana en las ofertas vamos a encontrar, Marlena, con pague 2 y lleve 3. Y los productos dice, beba yogur, pero saborizado. No te lo dan con el yogur de frutas y te venden la bebida láctea y no te dan la leche. Sobre ese tema, nos quedaremos aquí hablando y hablando porque hay mucho que hacer. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas doctor. gracias, pero no olvidamos decir que Franklin Moreno se encuentra en la papeleta electoral de los varones, ubicado el segundo en la segunda fila. Tienes que identificarme por tu voto a este candidato que te va a servir. Gracias, buenas noches. Y también hay que recordarles, gracias doctor, que solamente en la lista de hombres o de varones puede elegir hasta 3. Muy si bien, usted qué raya hermoso. uno más, si quiere favorecer aquí al doctor o a cualquier Y otro mi candidato, agradecimiento por favor. a Manaví, mi agradecimiento a los medios de comunicación que me ha sentido Gracias, doctor. más ecuatoriano en esta tierra que abriga a todos nosotros. Gracias. Ha sido la intervención en esta entrevista del abogado Franklin Moreno. Él es postulante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos al corte. Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Vamos a seguir en la interacción acá en el puerto de Manta. Nos acompaña el ingeniero Lenín Merchán. Él es candidato a alcalde de la Sultana del Café por el movimiento Acuerdo Unido Lista Ecuatoriano. 4. Ecuatorianos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el movimiento es Ecuatorianos Unidos. Así es. Así es. ¿Y cómo usted decidió así participar en esta línea electoral, sobre todo para la ciudad de Jipijapa? Muy bien. Se hizo una propuesta, ¿no? Ya. Esta propuesta de la alcaldía de Jipijapa fue basada en base a una encuesta, donde se encuestaron a varios candidatos políticos que sonaban en aquel entonces, y yo, como aspirante a la alcaldía también, se me encuestó, ¿no? Se me midió, y da la casualidad que tuve un resultado aceptable. Entonces, Ok. ahora sí. Y eso fue el motivo para ser candidato. Exacto. ¿Y cuál es la fortaleza entonces de esa candidatura? Ya. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Dónde está lo firme, lo fuerte, los atributos del candidato o el contenido de la propuesta? A ver, uno de los atributos principales es el no cuestionamiento. Todos los candidatos que han participado ya han estado en administraciones, han estado en entidades públicas y la gente los ve como los mismos de siempre. Este humilde servidor, el ingeniero Lenín Merchán, es un candidato que es debutante en la política, que es un ciudadano inconforme por la mala atención o por la desatención de las autoridades. Entonces usted reencarna la representación del pueblo Así es. y el pueblo está dispuesto a apoyarlo. En ese sondeo se logró tener una muy buena aceptación. En la actualidad, podemos decir que gozamos de un 70% de aceptación. O sea, es algo abrumador. O sea que sería la sorpresa entonces usted. Exacto. Porque hay candidatos allá sonados y reconocidos, pues. Pero muy cuestionados. Han gastado demasiado. Inclusive hay muchos candidatos que están hasta nerviosos. ¿Ya? Asustados con su candidatura. Exacto, que aún O todavía no han preocupados. pegado. Están preocupados porque yo no he colocado aún una gigantografía en lugares importantes. Y entonces, ¿cómo sin eso, llegar? Si no ha puesto la gigantografía, si no ha hecho publicidad, si no ha aparecido, entonces, ¿cómo? La gente me conoce desde hace los 10 años en Jipijapa. Soy una persona que ha radicado totalmente en Jipijapa, que no he emigrado, que he vivido allá. En mis inicios de mi trabajo es hace los 10 años. Mi niñez trabajé 9 años como vendedor ambulante. Entonces soy una persona muy conocida por mi color también, ¿no? Que me ha vendido y la gente me saca donde yo vaya. Entonces él es señor Lenín Merchán, un hombre que viene desde abajo, trabajador, que pudo estudiar, se graduó y ahora lo tenemos como candidato a alcalde de Jipijapa. Perfecto, ingeniero. Y entonces, ahora sí podemos entonces describir cuáles son las necesidades que usted observa de su comunidad o de su ciudad, que quiere cambiar o transformar. Muy bien, Jipijapa no despega por la sencilla razón de que
la infraestructura pública de servicios básicos está colapsada. No tenemos agua potable desde hace más de 40 años. ¿Cómo cambiarlo? De manera continua. ¿Y entonces qué va a volver la Junta de Recursos Hidráulicos a Jipijapa o qué? No. El problema principal que tiene Jipijapa es el agua, pero no es precisamente por la falta de financiamiento o por asuntos técnicos complejos, sino más bien es un problema que es un negocio para ciertas autoridades que están en estas instituciones. ¿De dónde traemos el agua? Ya. Actualmente Jipijapa capta el agua en una toma que se encuentra en Casalagarto. Esta toma, distancia, pues. Sí, son 41 kilómetros aproximadamente, de Jipijapa a Casalagarto, a la planta San Manuel. Pasa por una estación, es una línea de conducción que pasa por 3 estaciones de bombeo, son Las Anonas, Las Balsas, Las Anonas y Huesbol. Y llega finalmente a la planta de tratamiento en San Manuel, donde allí se trata aproximadamente 6.000 metros cúbicos de agua. Y la necesidad de la población es de aproximadamente 13.000. Sin embargo, el 40%. Exacto. Sin embargo, este valor no es un valor que digamos pero ¿cómo fidedigno. Hacerlo? A ver, es por el tiempo que tengo en la televisión. A ver, verá, ¿cómo aquí, hacerlo? a ver, ¿dónde traemos el agua? Ya. ¿Cómo la... A ver, el problema no es la fuente. El problema, la fuente hay, o sea, agua hay. ¿Dónde? Como materia prima, en Casalagarto, en el río Puerto Viejo. Ya. El asunto es cómo llevarla. El principal problema que tiene Jipijapa es que el agua es insuficiente, es decir, hay que producir más agua. ¿Cómo producimos más agua? Incrementando la planta de tratamiento. O sea, actualmente existen unos módulos que hay que duplicarlos para duplicar la cantidad de agua. Y el otro problema que hay es la línea de conducción, específicamente las estaciones de bombeo, que las bombas siempre presentan problemas. Hay 3 juegos de bombas en cada estación de bombeo, son 3 estaciones de bombeo, es decir, son 9 bombas que hay que cambiar. O sea que hay que hacer una inversión de 9 bombas. Sí. Ahí radica el problema. A ver, 9 bombas más duplicar la planta de tratamiento. Esa inversión cuesta aproximadamente 5 millones. Yo he hecho un diagnóstico del asunto y ese es el problema que hay que solucionar en Jipijapa. El problema es tan grande pero tan pequeño para solucionar. Exacto, entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Y por qué no lo resuelven? Porque hay intereses creados, ¿sí?, que al resolver el problema se les termina el negocio a muchos. Ese es el problema que tiene Jipijapa. Usted lo va a cambiar. Y yo va a cambiarlo. Perfecto. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener oportunidad por acá. No pierda el camino. Exacto. Entonces dígale a sus ciudadanos su mensaje. Muy bien. Estimada ciudadanía, confíen en este servidor. Han recibido mucho desengaño, muchas desilusiones. Pero este servidor, que es un ciudadano más, que no tiene una carrera política, que es un ciudadano como ustedes, con las mismas necesidades de agua, de alcantarillado, de basura, de electricidad, este ciudadano va a velar por los intereses del pueblo. Tenemos nosotros, en nuestra planificación, un derecho constitucional, que es la silla vacía, donde cada uno de ustedes va a poder reclamar, a través de este medio, sus inconformidades y sus necesidades. Los invito a confiar en este humilde servidor. Ustedes lo conocen, persona no cuestionada, persona de pueblo. Ustedes se identifican conmigo. Gracias por estar con nosotros. Él es el ingeniero Lenín Merchán, candidato a alcalde de la ciudad de Jipijapa por el Movimiento Ecuatorianos Unidos, lista 4. Nosotros vamos a un bloque publicitario y en breve volvemos con ustedes. Estamos terminando el espacio de noticias, estimado Carlos. Ha sido una agenda bastante apretada, pero mañana, como siempre, a la misma hora y por el mismo canal, en San Viernes, Carlos. Y nos espera el viernes, eso le iba a decir. Y estos días van a ser una agenda así muy intensa, ¿no? Vamos a tener muchos candidatos, vamos a tener muchos invitados, porque la campaña es corta, ¿no? Y los medios, es su manera democrática y este medio que no hace excepción, desde luego vamos a tenerlo a todos. Así que, Malena, un abrazo cordial. Y por su intermedio a nuestros amigos televidentes, descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.